para cerrar esta charla, queremos dejarles una frase de Albert Einstein que dice lo siguiente: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Mil gracias. Queremos recordarles que en la plazoleta de los Mercedes está el paredón digital que inició a partir de las 6:30. Y en este momento vamos a dar paso a la charla Creación y sus efectos desde la concepción. Mientras que nos acomodamos allá para la siguiente charla, vamos a leer los nombres. José Luis, @0713. Entre más, acaba de convertirse en tendencia los premios criticando a la estrategia o a las personas del medio, y ese mismo medio lo ha buineado. Entonces va a ser interesante esta manera de contarnos cómo ha hecho esto, que la misma gente que critica le ha dado todas estas cantidades de conocimientos y galardones. Entonces los invitamos a seguir comentando en redes sociales y ya en unos 3 momentos comenzamos con la charla. Bueno, entonces para continuar, demos un cordial saludo al señor Diego Sajek, quien en esta noche nos dará su visión cómo se ha transformado el dibujo animado clásico hasta nuestros días, los días de la era digital. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, vamos a dar una abrebocas de lo que él ha hecho actualmente. Él es antropólogo e historiador de la Universidad de los Andes, se graduó de maestría en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y es gerente general de la prestigiosa productora de cine y televisión Fusionarte Limitada. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado como director, productor y realizador de proyectos cinematográficos y televisivos, entre los cuales se destacan el siguiente programa y Bolívar el héroe, de la película animada del 2002. Bienvenido. Del 2003. Bueno, gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, espero no aburrirlos mucho, ¿ok? Y arranquemos esto con algo que ustedes posiblemente conocen, pero no está saliendo. ¡Qué desastre! No, está muy bajito. ¿Qué pasó? Bueno, queremos dar una información adicional mientras podemos revelar. Bueno, les comento que desde julio del 2013, actualmente él desempeña el cargo de director del programa y cine de televisión profesional en la Escuela de Artes y Letras. Pequeño problema. Adicionalmente es promotor y vicepresidente de la Fundación Pachaviva, una entidad pensada para desarrollar proyectos de carácter social y ambiental y cuyo objetivo se traduce en proporcionar la existencia de escenarios agrícolas sostenibles. Hablando de los premios, queremos informarles que ha ganado premio de India Catalina como el mejor seriado de humor en el siguiente programa. Entonces, mientras tanto, ¿nos podrías hablar referente al programa? Pues, básicamente, el siguiente programa fue un acto de desesperación. Nosotros teníamos una compañía, bueno, ahora les voy a contar un poquito mejor, que vendía o distribuía equipos, los primeros equipos para producir, para postproducir y para tratar video e imagen, como animación, por ejemplo, graficación, una línea de equipos que se llaman Commodore Amiga, específicamente. Empezamos a hacer eso en el año 2001. De ahí nace el siguiente programa, de la experiencia que tuvimos nosotros, mi hermano es ingeniero mecánico, yo soy antropólogo, de la experiencia que tuvimos, empezamos a desarrollar
una serie de ejercicios, compramos nuestro propio equipo y empezamos a ofrecer servicio contra nuestros propios clientes, ¿ok? Hasta que eventualmente hicimos un cambio drástico, cambiamos de nombre, cambiamos de razón social, cambiamos de objetivos en lo que estábamos haciendo. Entonces, arranquemos con el siguiente programa y les voy contando todo el resto. Hoy presentamos Primer capítulo. ¡Qué desastre! Muchos de ustedes quizás tenían 2 años. O 1. Usted se ha comunicado con la Oficina de Prevención de Desastres. En este momento estamos atendiendo uno. Por favor, deje su mensaje. Aló, Santi, 5:30. Sí. Otra vez lo mismo, voy a tomar mi guaraná. No, hay que bañar con agua fría. Es lo peor, no tener para un calentador, estoy muy arrancado, pues. A ver, Santiago, ¿qué vamos a hacer para el programa de radio hoy? Es que yo ya estoy agotado física y mentalmente, estoy mamado, no puedo más. No, ni que fuera el chupo plata, hermano, ese que está mamado, Martín. Eso, cualquier cosa que hagamos a la gente le gusta. Este es un país de euros, este es el tercer mundo. ¿Qué tal este tema del día? No, pero es que se necesita más de un tema del día para hacer un programa de 3 horas, hermano. El único que hace un programa con un solo tema del día es Julio. Necesitamos solo ideas. Ay, sí, pero es que yo estoy pensando muy despacio. Oiga, ¿qué es esa gallina ahí? Esa gallina mía. Yo no sé qué tal con esa gallina ahí. ¿Qué va, hermano? La gallina. No me alegra, pongo esta garra. Ya con la gente. Apuñalado, no la gallina. Ay, Diosito, como que se me fue la mano con Poponio. ¡El ensayo! ¡Última Poponio por gallina! ¡El ensayo! A ver, Vigo, tú dame el despacio. A ver, mamota, pero pásamelo rápido antes de que se coagule, ¿sí? Esto sí es una fuente de ideas. Mira esto. Capturada banda que asaltó a un bus. Froilán Alberto Guapacha confesó ayer haber violado a 3 pasajeras. Esto está salvaje. Uy, sí. Abramos con eso el programa de hoy. Esa vaina es que me va a llevar a la casa de su madre. Uy, vaina, aquí va de Bolívar. Gracias, muy amable. Les habla su DJ Tátara Nieto con toda la información Pecueca Activa. El baterista de La Pestilencia fue visto muy... qué jartera entrar a este medio tan mediocre con gente tan mediocre, hombre. Y esa fue toda la información Pecueca Activa. ¿Sabes qué es lo peor? Que se le está pegando. ¿La mediocridad? No, hombre, la pecueca. Mucha suerte, muchachos, en esta mañana Pecueca Activa. Ay, ver la salida de Tátara por esa puerta hasta el fondo del pasillo, qué rico, oiga. Que no hay nada más desagradable que un hombre caerón, vea eso, vea. Buenos días, malditos oyentes. Gente enferma, gente inmunda, gente hedionda, gente repugnante, gente mediocre, gente repulsiva. Aquí están los príncipes de la mediocridad. Vamos con nuestra última llamada. ¿Con quién hablamos? Con Alba Santana. Descríbase físicamente. Yo soy alta, cabello rubio, ojos color miel y boca reventada. Pero reventada por su marido, ¿verdad? A ver, ¿qué prefiere? ¿Darle un beso en la boca a Cerdo? Ay, me encantaría darle un beso, pero a ustedes. ¿Está llamando desde un barco, Alba? Son las 9 de la mañana, ¿sí? Bueno, y eso fue todo, mejor dicho nada. Oiga, que se los coma Piper Pimienta. Adiós. Sí, es un desastre, hermano. Uy, ¿qué le pasa? ¿Usted qué le pasa, niño? No, hermano, desastre lo que le voy a contar, pero no se lo diga a nadie, me van a hacer la circuncisión. No, pero es que usted está muy viejo, usted está para que le hagan la circunvalación, niño. No, se burle, que eso duele mucho. Uy, mira, Cerdo, frenale. Hombre, está increíble, que lo limpio, hombre, que no, hombre.
Sí, yo, Juan Pablo, esas dantas son las que se burlaban hace tiempo de la gente en la televisión, hace años. Yo no sé cómo me acordé. Ah, sí, esos son el hermano de la Mencha y el Maure. Sí, el Langaruto es el hermano de la Mencha y el gordo es el Maure. Perros. Si te has fijado en la cara de la gente cuando pasamos con cerdo rebotando, cómo cae de bien cerdo, tan divino. ¡Arre, mula! ¡Arre, bestia! ¡Arre, macho plomo! No, ¿qué se te ocurre, hombre, Santiago? ¿Qué hacemos para mañana? Es que el programa se nos está cayendo. Es que yo sabía que esto se iba a desmoronar, maldita sea, hombre. Pues, ¿qué más vamos a hacer? Rajar de la gente de la farándula. Damos televisión para sacar material para el programa de mañana. Ah, cámbiame esto que ya no me aguanto más. Se le acabaron las pilas del control. Muestra a ver la mica, cerdo. ¡Tome, chicholla! Así como hambría, oiga. Pidamos comida, hermanito. Que ser tan despreciable. A ver, pidamos comida oriental, puede ser. Maquis, conos de anago, un poco de arroz frito. No jodas, hombre. A mí me gusta la manteca, la grasa. Pidamos chuleta de cerdo allá hay mi Tolima. Te llegará a hacer 2 chuletas de cerdo, o mejor, de marrana, de puerca, y 2 plátanos con queso y bocadillo. No, pero sin bocadillo. Bueno, otro día, o lo pueden ver en el YouTube. Ok, el siguiente programa. El siguiente programa, como dije hace un rato, fue un acto de desesperación. Lo que contaba hace un rato David, hay momentos que hay que salirse de la caja. Y hay maneras de hacerlo muy violentas, y nosotros lo hicimos muy violentamente. Básicamente la primera emisión del siguiente programa fue en septiembre de 1997, de eso hace ya muchos años, ¿ok? El primer horario de emisión eran los miércoles a las 8:30 de la noche, duraba 24 a 25 minutos por episodio. El productor o quien nos apoyaba era Sempro Televisión, que era una empresa que le pertenecía a la Fundación Social, los jesuitas, y a partir de 1998, de enero o febrero, no recuerdo muy bien, empezamos a estar los viernes a las 11 de la noche. En esa época había una cosa, no sé si alguno aquí se lo recuerda, que era la ley Zanahoria. Estaba Mocus, creo que de alcalde. A la 1 de la mañana cerraban todos los rumbeaderos. Entonces nosotros dijimos, hasta aquí llegamos, nos morimos. No, todo lo contrario, tuvo mucho mejor rating a las 11 de la noche. Llegó a ser el programa con el segundo rating nacional durante 3 años seguidos. Iba después de la novela de Sempro. ¿Ok? Se produjeron 92 historias, que son las historias largas que ustedes conocen, y se produjeron los famosos programas de televisión o la crítica de televisión, que ustedes también conocen. Todo eso está en el YouTube. ¿Ok? ¿Dónde empieza? Bueno, realmente no empieza con Goa Omega. Empieza un día que mi papá nos cambia el carro que nos iba a comprar por un computador. Entonces hizo algo genial, nos compró el computador y nos quedamos sin carro. Entonces ir a la universidad en bus. Bueno, en esa época empezaron los ejecutivos, que en esa época la gente sí, en los ejecutivos no iba parada, no como ahora. Y básicamente nosotros empezamos a hacer una serie de cosas con el computador, programar, por ejemplo. Los computadores que utilizábamos eran los Commodore, no los Amiga, sino los 64 y 128. Esos computadores en esa época tenían sonido, tenían color, tenían programas para pintar y juegos, jugar. Y en esa época sí, jugar en el computador era una herejía, porque tener un computador en la casa era un lujo extraordinario. Entonces, bueno, pasó todo el periodo de la universidad, obviamente no nos dejaron trabajar ni hacer nada, y al final de la universidad tuvimos la oportunidad de arrancar una empresa. Entonces con mi hermano, ¿qué dijimos? Hay la oportunidad de hacer esto. Básicamente había una gente que estaba distribuyendo unos computadores, los computadores de los cuales nosotros éramos fanáticos, que eran los Commodore Amiga, y simplemente fundamos una empresa. ¿Ok? La empresa, ¿qué hacía? Inicialmente daba asesoría. ¿Ok? ¿En qué? En operar los computadores. Algo de programación hacíamos y eventualmente nos volvimos en distribuidores de la marca para Colombia. ¿Ok? Alcanzamos a tener 4 oficinas por todo el país, alcanzamos a distribuir cantidades de máquinas
Obviamente teníamos una competencia feroz, los IBM y los compatibles, que empezaron a aparecer en esa época, que hoy en día ustedes los llaman los PCs, computadores armados, ¿ok? Eso no existía, había IBMs, aparecieron los Leading Edge en esa época, que venían todos ensamblados en una caja, que hoy en día volvieron a aparecer con los Dell, con los Compaq, etcétera. Entonces, fundamos Go Amiga. Go Amiga básicamente, ¿qué hacía? Distribuía los Commodore Amiga. Los Commodore Amiga, son una marca de computadores, o fueron una marca de computadores muy famoso porque fueron de los primeros que permitieron tratar video. Una de las cosas más importantes de los Commodore Amiga era una tarjeta que se llama la Videotoaster. Ustedes aquí tienen una TriCaster. La TriCaster es la tatara nieta de la Videotoaster. ¿Qué hacía la Videotoaster? Recibía la señal de video, no de digital como hoy en día, sino análoga, de caseteras o de las cámaras, según el caso, y lo que permitía era switchar la señal, simplemente hacer pasos, ¿sí? Y ya. Generador de caracteres tenía, que eso era wow, ¿sí? Y graficación. Entonces, eso nos permitió empezarnos a involucrar con la gente de la televisión, porque todo estudio de televisión tenía que tener una Videotoaster. Y una Videotoaster, pues tener un estudio de televisión, no es como hoy que ustedes compran un computador de $1.000.000 y tienen una sala de edición. No. En esa época una sala de edición valía $20.000, $30.000, $50.000, cosas así. Entonces, la Videotoaster era lo más barato. Y cumplía las funciones que cumplía un switcher, que era un equipo especial que valía una fortuna. Bueno, el switcher más el graficador más, bueno. Entonces, nosotros, mientras íbamos instalando estas máquinas, íbamos aprendiendo toda la parte técnica, al tiempo, pues que además de video no sabíamos nada, sabíamos de computadores, pero de video no sabíamos. Entonces, empezamos a aprender cómo funcionaba todo el tema de la televisión y lo audiovisual. Bueno, mi hermano es ingeniero mecánico, yo soy antropólogo, creo que ya lo dije. Entonces, teníamos un ingeniero por lo menos en la empresa. Eso era ya un gran avance. Básicamente, eso era. A partir de 1993 conocemos al que es uno de los principales o uno de los padres de la animación colombiana, que es Nelson Ramírez. Nelson Ramírez era una persona que en esa época hacía prácticamente, si no el 50, casi todos los comerciales animados, de dibujo animado. Ustedes posiblemente conocen algunos. Están los de Goodies, están los de Renault 4, que fue de los primeros que hizo, bueno. Son cantidades de cosas. Hizo. Alcanzó a hacer alrededor de 1.200 comerciales a lo largo de 30 años más o menos que duró la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Nelson nos llama y dice, nosotros necesitamos un sistema, nosotros sabemos que ustedes tienen un sistema, así nos dijo, que nos permitiría hacer pruebas de línea. ¿Qué es una prueba de línea? Una prueba de línea es simplemente hago unos dibujos de la animación, no sé si ustedes aquí conocen cómo es la animación tradicional, que se dibuja cuadro a cuadro a mano, y básicamente es calcar, ¿ok? Y se va calcando el movimiento, girando las partes que se van a mover en el dibujo, después se compila todo eso. Antiguamente la compilación se hacía en cine, se grababa con una mesa de filmación que tenía capas, ¿ok? Y tenía cristales, y cada cristal ponía uno en una capa, etcétera. Entonces él nos dijo, ustedes nos pueden vender un sistema digital que le conectamos una cámara, hacemos así, clac, y graba en un disco duro y después simplemente hacemos clac y corre el video en tiempo real. Sí, eso está ahí. Y lo usamos para hacer animación 3D. Básicamente para eso lo estábamos usando en ese momento. Entonces fuimos, miramos, evaluamos y entonces inicialmente le instalamos el sistema que nos había pedido. Pues para nosotros además Nelson Ramírez, wow. Sí, pues igual, en esa época nosotros ya le manteníamos funcionando el estudio al noticiero QAP, a 24 horas, algunas cositas a Caracol, bueno, teníamos muchísimos clientes, de hecho. La mayoría eran de televisión y había otros que eran simplemente niñitos que jugaban, básicamente con los Commodore Amiga 500. Entonces, le instalamos el sistema y empezamos a hacer pruebas con ese sistema y empezamos a conocer cómo ellos hacían la animación. ¿Cómo hacían la animación? Tenía una máquina enorme, que era una truca,
ahora les voy a mostrar una foto de eso, pues la que encontré en el internet, porque la de Nelson, quién sabe dónde quedó. Era un aparatejo gigantesco, de hecho. Y, ¿qué hacían? Dibujaban en papel, calcaban acetato y pintaban a mano cada acetato. Ok, ese era un trabajo colosal. Ok, allá para hacer un segundo de animación se tardaban una semana. Ok, hoy en día, por ejemplo, Conexión Creativa produce 40 minutos de animación por semana. Ok, con sistemas digitales, que esos vienen desde esa época, cuando empezamos a jugar con eso. Básicamente, ¿qué hacía el sistema que les instalamos? El sistema que le instalamos podía correr video en tiempo real en el disco duro. Hoy para nosotros eso es natural. En 1991 eso era ciencia ficción. ¿Ok? Una tarjeta para hacer eso valía $2.000, para que se den una idea de los costos de las cosas y cómo han evolucionado las cosas y cómo han bajado los costos. Que eso es importantísimo, porque eso baja el costo de producción. Entonces, ¿qué pasa? Nelson nos empieza a invitar a las primeras cosas. Entonces él tenía unos sistemas de animación 3D, que era un Alias Wave, no, Alias tenía. Wavefront era otro programa en esa época. Y el Alias tenía, para bajar, bajaba cuadro a cuadro. Enganchaban la máquina con un dispositivo, lo enganchaban a una máquina Betacam, que creo que aquí no la conoce nadie. Sí, imagínense, en esa época era guau. Y cuadro por cuadro en una cinta iba grabando la animación que iba saliendo. Empezamos primero con la animación 3D, mande, y empezamos a grabar con esa cosa. Después descubrimos que no hacía falta eso, simplemente que grabara los cuadros y los subíamos directamente desde el computador. Entonces, empezamos a trabajar en eso, empezamos a hacer pruebas con la animación tradicional, primero las pruebas de línea, después nos dimos cuenta que podíamos capturar los acetatos y hacer las composiciones en el computador, después descubrimos que había un software que permitía componer todo, y después descubrimos que podíamos hacer toda la animación dentro del computador, sin necesidad de capturar cuadro a cuadro la cámara, simplemente poniendo un escáner, no usando más los acetatos, usando papel y pintando todo en el computador con el Photoshop, ni más ni menos. Entonces, el primer trabajo que hicimos con Nelson, o de los más importantes, es un comercial. Seleccionado a los héroes que salvarán el planeta, viajan en tiempo y llega a la Tierra. Esta es su historia. Max Caimán, el álbum Megaplay con láminas a todo color. Colecciona la ciudad fabulosos premios con Malta. 6 tapas contramarcadas y lámina premiada, una bicicleta, 3 tapas y lámina, un muñeco, 2 tapas y lámina, una biche. Gana con tus tapas y láminas de Pony Malta. ¡Selección Colombia! ¡No! Bueno, este comercial es en imagen real, eso es parte de la campaña. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros colaboramos en este comercial. Este comercial tiene una cosa que en esa época era ciencia ficción, hacerlo aquí. Básicamente no se hizo en cine, se hizo todo en video. Se hizo animación 3D, más imagen real, más animación 2D, en papel, pintada en el computador. Se compuso buena parte en el computador y se finalizó en un switcher, en un estudio. ¿Ok? Eso, sí, permitió empezar a pensar que hay que buscar, y lo hicimos todo en una semana, y eso era normalmente en el estudio de Nelson 2 meses. Entonces empezamos a pensar con mi hermano, bueno, esto podemos hacer algo interesante con esto. Sí, empezamos a molestar a Nelson. Moleste, y Nelson, no, es que cuesta millones hacer esto, no, es que esto es muy difícil. No querer cambiar es un problema muy difícil. ¿Sí? Quien no quiere cambiar no sobrevive, quien no se adapta no sobrevive. ¿Ok? Y en la animación, créame, si alguno de aquí va a hacer animación, prepárense para encontrar un territorio inhóspito. ¿Ok? Aunque hoy en día es mucho más fácil que cuando nosotros empezamos. Bueno, esta es una truca, como pueden ver ahí, es un aparatejo gigantesco. Aquí hay una cámara de cine. Aquí hay una mesa que milimétricamente iban acomodando cosas por capas, ¿ok? Y ahí iban montando la animación, cuadro a cuadro. Ahora, había otra cosa bien interesante. Para poder ver qué pasaba, ¿sí? En cine, en 1993 o 94 en Colombia, no había donde revelar. Tocaba mandar a Miami, cruzar los dedos que no se velara y esperar que todo funcionara bien. ¿Ok? Por eso era costosísimo, además. Bueno,
Entonces, ¿qué cambia el sistema digital? Adiós el cine. Se acabó el cine. Ok, el cine de cinta de 16 o de 35 milímetros, ya no más. Segundo tema, se implementó el sistema de video digital. Ok, eso era novedad aquí. Aquí había algunos Avid que tenían algunos estudios. Sí, los Avid son sistemas de edición no lineal. En esa época fueron de los primeros, o el primero. Y bueno, con esto empezamos a desarrollar cosas de otra manera. Se siguió dibujando a mano, pero esta vez ya no se pintaba en acetato y no se trabajaba en acetato. El acetato desaparece. Y lo otro es que todo el montaje, la pintura y el generamiento de los cuadros o el render se hacía en el computador. Entonces la truca se volvió absolutamente obsoleta. Y obviamente se finalizaba todo en el computador en edición no lineal. Aparece conexión creativa, el salto. Simplemente nosotros vimos una oportunidad. La marca de computadores que estábamos distribuyendo entró en crisis, quebró. Entonces pues no pudimos seguir distribuyendo eso y obviamente la empresa no tenía sentido porque se trataba de distribuir eso. Y creamos otra empresa. Esa es Conexión Creativa, que hoy en día existe, la mayor productora de animación colombiana. Y es totalmente colombiana. He leído por ahí esos argentinos no sé qué. No, Conexión Creativa es colombiana. Se hizo en Colombia, se construyó en Colombia y empezó en Colombia. ¿Ok? Y hace cosas colombianas. Bueno, ahora hace cosas afuera también, pero no importa. Entonces, durante un año, como les contaba, estuvimos proponiéndole a Nelson. Nelson, hagamos algo. Él no quiso. Entonces nosotros empezamos inicialmente a producir comerciales. Eso era muy difícil porque teníamos que competir con Nelson. Y Nelson era no solo mucho mejor que nosotros, sino que él tenía la capacidad de relaciones públicas que nosotros no teníamos. Entonces buscamos una manera de hacer algo que fuera tajante. Hagamos algo grande, en minutos de animación. Propongamos hacer minutos de animación. Y se dio la oportunidad. En esa época, estamos hablando del año 95, más o menos, Conexión Creativa empieza a trabajar una serie de proyectos y uno de esos es la de una serie, la quité de la presentación, que se llama La Invencible Mujer Piraña, Las Aventuras de la Invencible Mujer Piraña. La protagonista era Amparo Grisales, ¿ok? Y parte de la ¿cómo se dice? Perdón. Parte del video, de los capítulos, era un cómic de Amparo Grisales en dibujo animado. ¿Ok? Nosotros hacíamos ese cómic, o esa animación, era 1 minuto y medio por semana. ¡Wow! ¿Se puede hacer 1 minuto y medio por semana? Pues claro. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacían? Una persona. No necesitamos 20 personas para hacerlo. ¿Ok? Una persona lo dibujaba, otra persona lo escaneaba, lo pintaba y lo montaba, y ya, listo, chao. Eso se hacía en una tarde, además. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues miren, fácil. En el interín seguimos buscando la manera de producir una serie, que era un reto enorme, hacer una serie. Porque una serie implica hacer minutos de animación, 20 minutos de animación, 15 minutos de animación. En esa época, o sea, primero que todo no estaban los canales privados, segundo estaban las programadoras, había más clientes, había más posibilidades de ofrecer el servicio, pero nadie creía que uno podía producir 1 minuto y medio, no creían, y 20 minutos mucho menos por semana. Ahora, el costo, entonces automáticamente lo comparaban con eso. No, para hacer 20 minutos, si él por un comercial de 30 segundos cobraba 100 millones de pesos, esto va a costar 30.000 millones de pesos, o sea, una locura. Entonces, nosotros buscamos el término medio. Éramos muy fanáticos de un programa de MTV que ahora lo están volviendo a pasar, que se llama Beavis and Butthead. Y dijimos, bueno, busquemos una fórmula. Y la fórmula es buscar a alguien que presente, critique la televisión, hacemos un poquito de animación, 3 minutos o 4 minutos por semana, que lo podemos hacer fácil, lo podemos cobrar poquito, 5 millones de pesos, ¿sí? Y sacamos eso al aire, o lo proponemos a alguien que lo haga. Y mi hermano un día, viniendo para la oficina, escuchó a Martín Santiago en la radio. Eso fue en el 96. Va Martín Santiago en la radio presentando la tele. ¿Ok? Y se le ocurrió, estos dos podrían ser un tipo de Beavis and Butthead, pero local. ¿Ok? Y entonces
ahí nace el siguiente programa. Básicamente, el siguiente programa es una unión de conexión creativa con Gaira. Lo primero que se hicieron fueron 5 segundos que se le presentaron a Santiago. Santiago los vio, le gustó, fue y se lo comunicó a todo su grupo allá en Gaira, y a la semana ya estábamos trabajando en el guión. Básicamente el siguiente programa, ¿qué es? Es la continuación de la tele. Nosotros inicialmente pensamos hacer un Beavis and Butthead. Esto fue mucho mejor que un Beavis and Butthead. Y la idea inicial era lo que ustedes conocen. No sé si ustedes se acuerdan de la imagen del sofá, de ellos sentados en el sofá. Eso es lo característico del siguiente programa. Eso es, digamos, lo originario, la idea inicial, que es el Beavis and Butthead sentado en el sofá. Ahora, es una serie completa y enteramente colombiana, totalmente costumbrista, ustedes lo saben, y pues está totalmente conectada con todo el mundo en este momento a través del internet. El contenido se volvieron más poderoso que hacer simplemente la crítica de televisión. La crítica de televisión a nosotros nos sirvió después como comodín. Se nos colgaba la producción, mandábamos crítica de televisión, porque las animaciones ya estaban hechas. Era simplemente copiar un poco de cassette VHS con imágenes de la televisión, y estos escogían lo que querían y hágale, destrúyalo. Y entonces, bueno, se comenzaron a desarrollar toda esa cantidad de historias que hicimos, que algunas son extraordinarias. De hecho, algunas incluso ni me gustan, pero bueno. Hoy, como cada mes en Crítica de Televisión, ¡Humanos! Y Guaso, ¡Puse Horrible! El viejo del mes, peruanos, mexicanos, whiskas y por supuesto, locutores. Colombia, ¿qué pasa con Colombia? Con la paz Esta es la nueva asesora del gobierno. Aquí dice que el presidente debe de cuanto antes hacer el canje, porque si él no lo hace, estamos perdidos todos, estamos, mejor dicho, como dice la idea. Ya le advirtieron, Andrés, ya saben, en este río revuelto, en esta recocha de país, esta pescadora ahí de opiniones. No, ella es excelente, asesora, es de las mejores asesoras que tiene el presidente. Y lo creo. No me hagas reír. ¿Y esto qué es? Es que no la haga reír. ¿Pero por qué la va a hacer reír? Luego, ¿quién es? ¿Quién es el que la va a hacer reír? ¡Ah! El hombre más guapo. El hombre más guapo del mundo y sus alrededores. Otra persona, un ser que también la amara de la misma manera que yo amara de la misma manera. ¿Cómo crees que me engañara? ¿Cómo crees? Dime, contesta. ¿Cómo? ¡Contesta! Papacito. Soy tu esposo, soy tu esposo. Y estoy bien bueno. Hasta que pasen del tiempo. ¿Qué le pasó? Le pegaba a tu madre. Eso es Laura en América. Mi hermano, sí, se ofende al televidente. Le golpeaba la barriga. Un programa donde se ofende al televidente y al invitado de turno. Pero eso sí, ¿quién le manda por ir allá? Y este es otro programa de la misma cadena. Defensor del televidente, un programa defensor. El problema es que el programa defensor es a las 2 de la mañana y el que ofende a las 11. Entonces, pero está bien. Irrumpen el hogar. Unas de cal y otras, pues parece que también de cal, ¿no? Que estamos viendo televisión para tener una diversión sana, tenemos que someternos a la violencia. Sana, siempre hay algo. Tengo miedo que me vaya a pegar, señorita. ¿Tú crees que te va a pegar delante mío? ¿Tú crees que te va a pegar delante mío? Es que a uno de este señor le dan ganas de pegarle, perdón. Pero este programa también es ofensor. Que te pongo un solo dedo en la cabeza. Quiere llevar a mi hija, ¿qué pase, Juan José? Sobre mi cadáver te va a llevar a tu hija. Que pase acá y le pegue, pues, delante de los televidentes. A ver. Uy, y que le pegue ella también. Yo creo que él ya mató hoy, por eso vienen como tranquilo. ¿Cómo está? Sé que mató y... Él come carne humana. Saludo a dos damas de Ojo con el pelo de este señor. Van a comenzar las labores. Ve, no lo había notado. ¿No? Eso parece pegado con colbón. Oiga, de la tradicional era. Antonio Ibáñez, legendario. Legendario y trasnochador, se le nota en la voz aguardientera, voz de 3 de la mañana. Es rumbero, Antonio. En las últimas semanas hemos visitado hermosas ciudades colombianas. Alfonso Amaya, el peluquero en el hogar. Es el programa del peluquero. Ciudad bonita, cuna de grandes profesionales que con su talento y el peluquero por todo el país, el peluquero viajero en Colombia.
¿Cómo así? ¿Como Héctor Mora? Ahora, pero todas las peluquerías. Estamos en explosión de color. Héctor Mora. Chela, que vive en Puerto Rico. Héctor Mora con pestañina, ¿sí? No, está es Shela, la peluquera guerrera. Bueno, me imagino que... La peluquera loca. Digamos, bueno, no, la peluquera loca es el que está hablando. Entonces, otra oportunidad, maestro. Esto es el talento nacional, vea. Esto es de su tierra, mire. Mira el talento que acá se da. Silvestre se coge por la... Es el futuro Quique Santander. Tráigame las bestias, por favor, Apolinar. Es el clásico iguazo, el tradicional, el de exportación. Eso, ahora salen ensillar mulas ahí. Porque está rico, desafinado rico. Sí, Rodolfo. 15 puntos. Juan. 10 por el show y 5 por la canción. Muchísimas gracias. ¿Y por el bigote cuánto le van a dar? La concejal Fabiola. La concejal Posada. ¡Súbase! ¿Adelante o atrás? No, adelante. Esa creatividad de Fabiola no. Excelente. Bueno, tenemos poquito tiempo. Bueno, el impacto creo que es más que reconocido. Hicimos algo contundente. No esperábamos hacer algo contundente. En ningún momento. Lo único que queríamos era sobrevivir. Lo hicimos bastante bien. Hoy en día, pues, Conexión Creativa, bueno, yo ya estoy en otra empresa que creé hace ya rato. No estoy en Conexión hace ya mucho tiempo. Conexión Creativa hoy es una gran productora de animación, ha hecho cosas para el exterior, para México. La primera serie de animación mexicana, la primera colombiana fue hecha por Conexión Creativa y la primera mexicana fue hecha por Conexión Creativa, para que lo vayan sabiendo, para que vayan entendiendo que poder se puede, pero es un poquito duro, un poquito. Ahora, ¿qué nos permitió el siguiente programa? Montársela al que fuera, ¿sí? Le caímos a alcaldes, a presidentes. El presidente Pastrana estaba loco, desesperado, no sabía qué hacer. Nos mandó 3 cartas y nos dijo que nos iba a destruir y acabar. Y se los estoy diciendo en serio, ¿ok? Eso fue en el año 98, 99, porque cada vez que lo dibujábamos a él, lo dibujábamos jugando con unos carritos y nos burlábamos de él. Porque así era, así gobernaba, como nos están gobernando hoy, por cierto. ¿Ok? Un poco peor, de hecho. Pero el blanco favorito siempre del siguiente programa fue la farándula. No fue realmente ni la sociedad, aunque nos burlamos de la sociedad, hicimos cosas extraordinarias, y ni la política. La política realmente era como un comodín, como por salir del paso para tener una historia, porque siempre hay historias. ¿Qué mitos rompió el siguiente programa? Bueno, la imposibilidad de hacer las medias horas o de hacer películas o de hacer lo que fuera en animación. Hoy en día hay muchas productoras de animación. Nosotros antes estamos solitos, porque la vieja guardia desapareció. Los dinosaurios no evolucionaron, desaparecieron. Y llegamos nosotros, y nosotros simplemente haga, y así seguimos todavía. Bueno, yo ya no hago animación, por fortuna. Pero Conexión sigue, y es grandísima. La posibilidad de posicionar un producto que fuera de animación y fuera juvenil. Porque además, si ustedes miran la televisión nacional, hoy no hay programación juvenil ni infantil. Había ideas para hacer un siguiente programa infantil. Había ideas para hacer una película. Ahora les voy a mostrar una cosa. Había ideas para hacer un montón de cosas. Alcanzamos a hacer cuadernos, y eso fue mucho. ¿Ok? Y fuera de eso, marcamos un hito con el tema de los costos y la capacidad de producción en tiempo. ¿Ok? Si se bajan los costos y podemos producir más, podemos entrar en cualquier mercado, que eso es lo que hace cualquier empresa, sobre todo, como dijo el compañero hace un rato, los orientales. Los orientales son una aplanadora absoluta, pero podemos competir con ellos, con calidad, con nuestra cabeza, con nuestra cultura, sobre todo con nuestra cultura. Entonces, ¿qué aportó el siguiente programa? Una manera fresca para hacer crítica social y política de la audiencia. Nosotros criticábamos a ustedes todo el tiempo. ¿Okay? Y para nosotros era magnífico eso. Porque, ¿saben por qué? Porque el siguiente programa fue el primer programa que tuvo un email de Hotmail. Y nos tocaba borrar los mails cada vez que entraba un email. Porque tenía 5 megas de espacio. ¿Ok? Pero era increíble las cosas que nos escribían. La gente era... ¡wow! ¿Ok? Se creó Opinión Pública. Sí. Es un programa que además recibió 2 premios Simón Bolívar.
3 premios India Catalina, bueno, y cosas en el exterior y no sé qué. Bueno, en el exterior funcionó en Venezuela un ratico. Se trató de hacer una versión en España, nunca funcionó. Bueno, además el siguiente programa se exportó desde primerazo, arrancando a Venezuela. ¿No? En Venezuela se llamaba Mauser y Pirulo. Bueno, ahora, hacer las historias en animación permitió libertades creativas. O sea, no se puede aplastar el cerdo con un carro, porque se muere en la vida real, o es un problema técnico enorme. ¿Ok? Entonces en animación podemos hacer con él lo que nos dé la gana, prenderle fuego, ejecutarlo, lo que sea. Inspiró una generación entera a hacer animación. Se puede, y todo el mundo, pues, muchos aquí que tendrán 30 años, yo ya no tengo 30 años hace mucho tiempo, nosotros hicimos esto cuando teníamos 30 años. Muchos están haciendo animación, muchos tienen empresa y en este momento se han abierto una serie de posibilidades gracias al apoyo del gobierno. ¿Ok? Hay que buscar la manera de no tener ningún apoyo del gobierno para sobrevivir, la verdad, sea dicha. Y sobre todo los grandes medios y productores, los que tienen el dinero, creyeron en la posibilidad de hacer animación. Ya hoy en día no es una duda que podemos hacerlo. Y los primeros en Latinoamérica, fuera de los argentinos, hemos sido nosotros, aquí. ¿Ok? Y lo hicimos nosotros, aquí. ¿Con qué? Con las uñas. El primer equipo de animación que se armó en Conexión Creativa tenía 10 personas. Vivíamos durante 6 meses, día y noche trabajando, día y noche, todo el tiempo, 24 horas, para poder cumplir. ¿Ok? Y lo logramos. Ya después nos organizamos, eso fue un poco complicado y traumático, pero bueno. ¿Por qué sigue vigente? Que es el tema de lo digital aquí hoy. Y básicamente gracias a YouTube. Hace unos días Martín y Santiago, que están haciendo un stand-up comedy en Gaira, de la tele, obviamente, en el sofá, obviamente, ¿qué dijeron? Gracias a YouTube, sí, la gente que era nuestro público sigue viendo el siguiente programa, y los que no eran nuestro público están empezando a verlo. Muchas cosas las entienden. Ya hay cosas que, por ejemplo, recién ustedes no se rieron de algo y yo me di cuenta que ya empieza a perder vigencia y es normal que sea así. Ahora, hay una cosa que es importante, es que las mismas personas casi son las que están en estos programas con las que están en la vida pública hoy en día. Que Uribe, que Pastrana, que Samper, que Serpa, es lo mismo, y la misma en la farándula, es lo mismo. ¿Ok? No hay mucha diferencia y han pasado 16 años de esto. ¿Ok? Ahora, creamos un formato que no tiene precedentes, nadie ha podido hacer lo que hicimos nosotros, nadie lo ha podido hacer. ¿Por qué? Ni idea. Nosotros tuvimos muchísima suerte y la suerte vale. Y lo que es muy importante es que fuimos muy innovadores en lo que hicimos, muy innovadores y todavía lo seguimos siendo, en cualquier cosa que hagamos. Conexión Creativa, por ejemplo, hace por Profesor Superó, hizo Betty Toons, ¿ok? Que son cosas que han tenido una trascendencia importante aquí en el exterior. Por ejemplo, creo que están haciendo una versión del Profesor Superó para Argentina, para que se den una idea de que uno puede desarrollar cosas desde aquí, pero tiene que evolucionar y lanzarse. Eso es clave. ¿Cuál fue nuestro aporte a la cultura digital? Yo voy a terminar. Pues en primera instancia la técnica, nosotros revolucionamos completamente la técnica de lo arcaico o de la tecnología del siglo XIX prácticamente, de la animación, porque la animación empezó en el siglo XIX, la pasamos a los computadores, con nuestro entendimiento empírico y rudimentario de los computadores. El siguiente programa, vuelvo les digo, fue la primera serie de dibujos animados colombiana, y pues nuestra vigencia es gracias al Internet, básicamente. Eso es lo que pensamos nosotros, aunque pues hay gente que nos sigue recordando. Aquí hay una foto que salió en Soho en Semana hace unos años, creo que en el 2010. 2010, cuando salieron los DVDs fue eso. ¿Ok? Los créditos, tomábamos mucho del pelo al principio porque teníamos un equipo de trabajo realmente rico, pero toda esta gente trabajó en el siguiente programa, haciendo diferentes cosas. Yo trabajé en el siguiente programa, yo pintaba, después montaba, después a veces editaba, a veces escribía. ¿Ok? Aquí más o menos se le dio un orden. Esto es la lista de los créditos que salen en los DVDs. Se hicieron los DVDs hace unos años, funcionaron más o menos bien.
Y básicamente es eso. Por ejemplo, para hacer la música nos robamos un turno en un estudio de RCN. Cuando empezamos, estuvimos un año entero ofreciendo el programa y nos lo compró Sempro. Los curas, ¿por qué? ¿De dónde? ¿A cuenta de qué? Pero así fue. Nos apoyaron, nos trataron súper bien. Y básicamente es esto. Bueno, acá están en los créditos porque usábamos la música de otra manera que hoy en día no se puede. La película. Pero ¿quién iba a pensar que Bribón iba a ganar la presidencia? Si algún día sale, ojalá. Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando la negra. Mesa que más aplauda. Ay, negra, hacete un lado que no me dejas ver los goles del Cali. Mesa que más aplauda, me mando. Ay, negra, quieta, que tengo jaqueca. Y eso fue todo. Muchísimas gracias. Queremos invitarlos para que puedan hacer preguntas de lo que quieran. 3 preguntas. Quisiera saber por qué ese tipo de programas animados y pues con ciertas críticas que pues por razones obvias fueron fuertes, digamos de alguna manera los quitaron de la parrilla, no sé por qué. Yo te puedo contar el siguiente programa, ¿ok? Y te puedo contar varias cosas sobre el siguiente programa. El siguiente programa iba a resucitar en el 2005 en su nueva versión que se iba a llamar El Ejército de la Verdad. Ustedes seguramente escucharon hablar del Ejército de la Verdad. En la tercera temporada nosotros hicimos un cabezote nuevo, que ahí salía Martín y Santiago en armadura y no sé qué, eso es parte de ese ejercicio. Era una cosa nueva, ¿sí? Un formato nuevo. No salió porque a RCN se le hizo así, ¿ok? Punto. No voy a decir más nada por ahora, porque es lo que conozco además, porque yo no estaba metido en ese proyecto. Lo otro es, el siguiente programa salió del aire porque Sempro, nosotros íbamos después de la novela de Sempro, al principio estaba Perro Amor, nosotros hicimos el cabezote de Perro Amor, después vino ¿Por qué Diablos? Nosotros hicimos toda la graficación del cabezote de ¿Por qué Diablos? Obviamente, si nos tenían ahí, nos usaban, ¿sí? Y bueno, el que lanzó el siguiente programa como nuevo formato, nosotros entramos a reemplazar Los Reencauchados, que resucitó, que lo presentaba, ¿cómo se llama? El que era el presidente de Caracol, que volvió, lo resucitaron y no funcionó muy bien y lo quitaron. Hace poco, hace unos meses, como 2 meses. El siguiente programa se acabó porque Sempro simplemente sacó otra novela que se llamó A Mordiscos, y la novela mandó en picada El Espacio. Y nosotros estábamos enfrentados a José Gabriel. José Gabriel le damos unas paleras pero brutales, ¿sí? Pero ya sin la novela es más complicado, porque hay una cosa en el rating que es el arrastre, y nosotros teníamos el arrastre de la novela, ¿ok? Entonces, Sempro simplemente en un mes decidió cerrar, y nosotros quedamos al aire. Ahora, el siguiente programa duró al aire un poquito más, como medio año más. Ahí perdimos un montón de dinero con eso, ¿ok? Y después no pudimos sostenerlo más, o sea, nosotros no somos la pues en esa época menos, la superproductora, entonces esto hasta aquí llegó, que bueno, fue un buen ejercicio, pues busquemos cómo sobrevivir. En esa época ya se estaba haciendo, en Conexión ya se estaba haciendo Betty Toons, ya, ok, entonces... No, nunca. Nosotros nos protegieron cuando se nos vino encima el presidente Pastrana. Una vez se nos vino el Congreso de la República encima. Y entonces nos llamó el provincial de los jesuitas. Dijo, ustedes no se preocupen, porque nos llamaron del Congreso, ustedes vienen a poner la cara. ¿Sí? ¿Cómo dicen eso de nosotros? Y nos llamaron y no sé qué. Y el provincial de los jesuitas dijo, tranquilos muchachos, no se preocupen. Nosotros mandamos nuestros perros, que eran sus abogados. Y... el presidente Pastrana, en serio, 2 veces nos envió una carta amenazándonos, y el provincial le dijo, hágale. Sí, o sea, eso viola la Constitución, no se puede, ¿ok? Y nosotros compartíamos espacio con Garzón en esa época, entonces, y Garzón decía cosas 1000 veces peores que nosotros. Lo que pasa, nosotros las dibujábamos, Garzón no.
¿Alguien desea hacer otra pregunta? Buenas noches. Yo quisiera saber cuál fue el impedimento por el cual no salió la película. Bueno, la película se ha presentado 3 veces. A ver, no se ha conseguido patrocinio privado, ¿ok? Pues sí hay cosas de negociaciones cuando uno produce cosas de este tipo que son complejas, sobre todo que uno no, o sea, nosotros tenemos la propiedad de eso y pues eso vale un dinero interesante porque tiene mucho reconocimiento entre ustedes y eso es importante. Y se ha buscado que el Fondo de Cinematografía la financie. Entonces, inicialmente se presentó antes, cuando no estaba la categoría de animación. Nosotros ayudamos y promovimos que se creara la categoría de animación del Fondo de Cinematografía. Tampoco se lo dieron. Y se presentó 3 veces y mi hermano ya simplemente se cansó de presentarse. Y ya no creo que se vuelva a presentar, la verdad. Que la saque en algún momento, porque ese no se va a quedar con las ganas, pero si la saca va a ser extraordinario. Este es el pedacito que me mandó, wow. O sea, ok, imagínense lo que va a hacer eso, si algún día sale. Una pregunta, si estamos en una era digital, ¿por qué no buscar estos programas, abrir un canal en YouTube y seguir haciéndolo? Porque requiere dinero. Y si ponen publicidad dentro de los comerciales, claro, no sé. pero hay varias cosas que hay que pensar. Es mejor arriesgar el dinero de otro que el de uno. Bueno, agradecemos todos por sus preguntas, sus aportes. Diego, muchísimas gracias. Por favor, un fuerte aplauso. Bueno, no sé, de pronto una última para cerrar, que se la deben haber hecho muchas veces. ¿Qué tal es encontrarse a la Negra Candela o a Poncho Rentería? Yo soy amigo de la Negra Candela. De hecho, Martín es la mamá de Martín, doña Merceditas, es muy amiga de la Negra Candela. Y ellos tuvieron un pleito jurídico gravísimo porque la Negra Candela está casada con un señor que es griego. Y la hija de ella tiene un nombre esquizofrénico y Martín salió a decir algo desobligante de la hija. Y ella no se molestó porque fue con ella, sino porque fue con la hija. Entonces se armó el problema. Pero con la Negra nunca tuvimos problemas, ella nos quiere muchísimo, muchísimo, muchísimo y muchas veces nos colaboró, muchas, pero muchas veces.